Prestosos, prestoses, hoy estamos en Villamorey, en Sobrescobio, y vamos a hacer una ruta que no va a dejar indiferente a nadie. Para ello, tengo dos servidores que nos van a acompañar todo el día. ¿Qué tal, Tensi? ¿Qué tal, Lastra? Muy bien, buenos días. A ver qué nos preparamos hoy por aquí. ¿Con ganas de empezar? Pues nada, comenzamos. ¡Vamos, chicos! Bueno, pues en el día de hoy vamos a unir dos rutas, pero qué mejor que nuestra guía para contarnos lo que vamos a hacer, ¿no, Tensi? Mira, vamos a hacer una parte de la senda verde del Torrejón de Villamorey y luego vamos a enlazar con la ruta de la Sierra del Crespón, que es el PR 121. Bueno, pero ya sabéis, como siempre, toda la información en nuestro track. Bueno, mucho hórreo. Bueno, hórreo o panera, Tensi. Bueno, se siguen conservando muchos, tanto hórreos como paneras. Y claro, siempre nos fijamos en los pegollos, pero no hay que fijar en los pegollos, hay que fijarse arriba en el moño. Aquello que tenemos ahí detrás, la cumbrina aquella que tienes ahí encima del tejado. Vale. Bien. Pues aquel de allí es hórreo, tiene un moño. Y este que tenemos aquí, igual no lo veis bien, pero esto lleva una panera cortada. Claro. Por la razón que sea, la continuación sería hacia la derecha, pero bueno, falta. Demonios, ya sabéis lo que lleva un hórreo y lo que lleva una panera. Vamos. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? No, ahí te has encantado la vida. Nos mal a gusto, Venga, hasta luego. Hasta luego. Como siempre, seguimos las marcas. Mira, tienes allí el espigón del pantano y este que tienes aquí. Si os fijáis, enfrente, donde tengo yo el palo, no sé si veis allí una estructura metálica en el monte, sí. ahí arriba. Bueno, pues eso ya es la chimenea de la central eléctrica, ¿vale? La chimenea es el aliviadero, para que nos entendamos. Entonces ahí dentro está la central, metida ahí en la peña, está excavada en roca la central, ¿vale? Tenemos el embalse de Tanes, que está a una cota superior, y el embalse de Río Seco, conectados por una tubería. La tubería sale ahí justo, en el espigón del pantano. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Horas en las que se supone que la energía está cara, para que nos entendamos. Bueno, hoy en día son todas, ¿no? Sí. Horas en las que la energía está cara. Producen energía eléctrica, sueltan agua de Tanes, producen energía y lo recogen en Río Seco. Horas en las que se supone que la energía es barata. Cambian el giro de las turbinas y bombean el agua desde Río Seco hasta el embalse de Tanes. Es como una especie de ciclo reversible y bueno, pues al final consigues producir energía eléctrica aprovechando siempre el recurso natural, no desperdiciando agua. Desde aquí llevan el agua al 80% de los asturianos. El 80% de los asturianos, el agua que consumís, es de aquí, que es lo de Cadasa. Y luego vamos a pasar también por la traída de agua de los Arrudos, que es una antigua traída de agua de los años 20 que va hasta Gijón. Esa solamente lo lleva a Gijón, pero esto de aquí también va a Gijón, No hay mejor cosa que acompañarse de gente que lleva igual que una enciclopedia. Sí. Lo que hay, para eso estamos los prestosos. Vamos. No hay corredor de montaña que no tenga en su mesita una foto de Lastra. Lastra, hoy te sientes como el cazador. Sí, el cazador. Además, de veras, que me cazaste. Bueno, ¿tú en qué te fijas? Cuando vas a una carrera y te propones hacer fotos, por ejemplo, desde el sitio de hoy, ¿dónde tomarías referencia? El sitio de hoy, por ejemplo, ya juegas con un poco ventaja porque ya lo conoces. Aquí hay distintas carreras de montaña aquí. Entonces, normalmente ahora mismo, ¿qué diría? Pues mira, yo bien fácil. Yo ahora mismo pues tengo el reflejo que está ahora mismo, el sol lo tenemos aquí por la derecha, ¿ves el reflejo que está? Entonces yo ahora lo que hago ya compongo, tengo el filtro aquí, el polarizador, para que me aumente el reflejo, y lo que hago ahora mismo yo preparo, luego os enseñaré la foto, gradúo un poquitín. ¡Cazaos!
Ya está ¡Hala, chapado. que ya te hicimos caso! Ahora venga, vamos, Venga, para venga. arriba, vamos. Venga, oye, y si damos la vuelta y comemos un poquitín de chorizo con pan, un poquitín de queso. Bueno, nada, hago vos caso, vamos, anda. Bueno, nada, y ahora ya tiramos en dirección eso, al PR 121, ya lo cogemos aquí. Vamos a hacer eso, la ruta de la Sierra del Crespón y la primera malla a la que vamos a llegar ahora, una malla guapísima, ya lo veréis, la malla de Fresneo. Ahí que era, pues decías tú que iba la tubería del agua. Vamos a engancharla un poco más arriba, sí, ya lo veréis. Vale. Vamos a pasar justo por encima de la tubería del agua de la traída de los Arrudos, la que lleva el agua a Gijón. Aquella cascada. Preciosa. Ahora de invierno, oye, No, esa cascadina la tienes todo el año. todo el año. Todo el año. Lo que pasa es que ahora de invierno lleva más agua. Y bueno, ahora ya sabéis, lleva una temporadina sin llover, con lo cual este año lleva poco agua. Pues mira pero, que no me di cuenta nunca. pero sí, pues una cascada muy guapa. Muy guapa, muy guapa. ¿Estamos? Vamos a aprovechar ahí. Eso todo ya era calzada. Claro, entra El camino de Aceu la calzada romana, luego subes y la gamonal. y la Gamonal. La gamonal y allí donde quieres salir. Malla de Fresnedo. No sé a dónde me llevan, pero tampoco quiero ni molestar. Bueno, pues seguimos caminando en busca del Crespón. Tengo una duda yo lo de a raíz de esto del PR. ¿Cuántos kilómetros es PR? Uf. Ya, y que deja de ser después Dices del GR. Que después pasa GR, pero es Ya. que no sé si hay, yo creo, había leído algo, por más que miré, de hasta 25 kilómetros. Yo a mí no me suena 25. No me suena 25. Quedes un poco corto. Y algo más, algo bastante más. Pero escucha, ya que si lo decimos todos nosotros, Ya, Yo es que no lo sé tú, yo si al final... ya. Vamos Pero a hacer bien, una yo cosa. duda, sí. Perdóname, Lastra. Vamos a hacer una cosa. Si vosotros sabéis en qué se diferencia el PR con el GR en kilómetros, podéis dejarlo en comentarios. Y el porqué de ello. y al lastre lo contamos ahora tú y yo. Bueno, Tensi, seguimos por encima de la tubería, ¿no? Del agua. Sí, lo que comentábamos antes. Y la traída de los Arrudos, de la tubería que va desde los Arrudos en Casu hasta Gijón. Bueno, Tensi, por fin estamos en la famosa mallada de Priella, ¿no? Que tanto nos comentabas. Eso, oye, estoy en la malla de Priella y mira, aquellas caserías que se ven allí, las cabañas de la malla de Priella. Fuente de Priella, desde aquí, topa abajo, a salir a la ruta del Alba. ¡Vamos! Bueno, prestosos, ya estamos en la ruta del Alba, a 1 kilómetro ya de Soto de Agues. ¿Qué decir de la ruta del Alba, no? Seguramente una de las más importantes del concejo. Hombre, una de las más conocidas del concejo, no, una de las más conocidas de Asturias, al final. Bueno, también, Date cuenta, también es verdad. Los domingos caravana de gente, que está lleno. Bueno, pero Caravana de mujeres, caravana de gentuza por la ruta del Alba. la parte final de la ruta del Alba, los 2,5 kilómetros finales, desde Puente la Vega, es hasta que llegas a la Cruz de los Ríos, el desfiladero del Yaimu. El que no lo conozca tiene que venir a conocerlo porque se estaría perdiendo una de las rutas más prestosas de Asturias. Bueno, prestoses, ya estamos en Villamorey de nuevo. ¿Qué, chicos, lo pasasteis bien? Muy bien, préstóme mucho a ti. Gracias. Sin palabras, que quedo sin palabras. Bueno, ya sabéis, si queréis que hagamos alguna ruta por vuestra zona, no olvidéis en dejarlo en comentarios. Tampoco olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo, prestosos. ¡Guaca! Os sacaré fotos. ¡Qué payaso! Bien.